Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, una mujer valiente, una mujer que cada día agarra fuerzas en Jesús. Amarilis de Portillo, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme a su programa. Demos inicio al programa con nuestra anfitriona, Dorita, bienvenida. Gracias, Jenny, y gracias a ustedes por sintonizarnos. En esta ocasión vamos a escuchar el testimonio de Amarilis, que yo sé que también puede alentar sus corazones, así como Dios ha alentado el corazón de ella. Y comenzaremos preguntándole, ¿por qué el Salmo 103 es el texto lema de su vida? Me parece que es un salmo maravilloso para cualquier persona, del versículo 1 al versículo 5, pero el versículo 4 en especial es el que ha tocado mi vida siempre, porque dice, el que te corona de favores y misericordias. ¿Quién es el que ha coronado su vida de favores y misericordias? Jesucristo. Jesucristo me ha ayudado siempre. Y ¿podría compartirnos un problema personal en el que ha visto esa misericordia de Dios? Sí, recuerdo cuando era pequeña, nací en un hogar lindo, papá, mamá, un hermano, todo bien, pero llegó un momento en el cual yo tenía alrededor de los 9 años y ellos tuvieron problemas matrimoniales como llegan a todos los hogares, ¿verdad? Y la falta de Cristo, creería, que hizo una situación muy difícil, muy complicada. Y a partir de esa fecha yo estuve presente en una discusión muy fuerte, muy acalorada entre ellos. Tomé participación y salí bien afectada. Y la parte quizás que me pasó rápidamente, pues la parte física, ¿verdad? Uh-huh. El regaño y todo, pero quedó algo dentro de mí y que fue una tartamudez. Y yo la tuve desde ese tiempo hasta mucho tiempo, hasta que conocí a Cristo como mi Señor y Salvador. Es decir, que usted aceptó a Cristo cuando estaba casada. ¿O antes de casarse? Recién casada. Realmente sí. yo salí del colegio en el año 78. Y bueno, no lo terminé y me casé. Pero conocí a Cristo ya estando casada, pero los problemas me continuaron, ¿verdad? Durante el matrimonio. Sí. Y ya conociendo ¿Era temor? Yo creo que sí. Era un temor al futuro, un temor hacia los padres, un temor hacia muchas cosas, ¿verdad? Creo que a un niño de 9 años queda muy marcado muchas cosas, hay muchas dudas, hay muchas incertidumbres. ¿Qué le va a pasar a mi familia? Escucho que se van a divorciar, que ya no se quieren. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo viví con esa incertidumbre. Claro, porque la alteración de la conducta de los padres, porque después de tener un hogar en tranquilidad, en respeto y ver esas discusiones, claro que a un niño le viene temores. Sí. Temores de qué va a pasar con sus padres, qué va a pasar con ese hogar tan lindo que tenían. Sí. ¿Verdad? Y qué triste también es de que siempre, no siempre, pero cuando una persona extraña al matrimonio interfiere en esa relación, qué
daño provoca en las vidas y siquiera, digo, si hay personas que están en esa situación y están sintonizando este programa, siquiera fueran sensibles y que encontraran que hay salida para no provocar ese daño a los hijos y pudieran solventar esas situaciones emocionales, ¿verdad? Sí. Y guardar esa unidad familiar, esa unidad entre esposo y esposa para poder guardar a los hijos de traumas, como en este caso le sucedió a usted, un problema emocional, pero que repercutió en otro problema físico. Sí. ¿Y cómo fue superada esta tartamudez? Bueno, la realidad es que me casé a la edad de 16 años y luego alrededor de los 20 años yo conocí de Jesús y no me percaté de ese problema exactamente, ¿verdad? Sino que se me fue dando y cuando yo menos lo sentí, lo esperé, ya eso se me había quitado. O me vine a percatar quizás que ya no lo tenía. No me había dado cuenta, aunque a lo mejor Dios ya había orado, ¿verdad? Pero sí me gustaba compartir del Señor cuando me hablaron de Cristo y me gustaba compartir lo que Dios hacía en mi vida, porque era algo tan nuevo, tan maravilloso, era algo que yo lo había buscado y yo deseaba compartirlo con las demás personas. Cuando alguien oraba por alguien y yo estaba ahí presente y veía aquellos rostros iluminados, me sentía feliz, ¿verdad? Me sentía feliz y yo anhelaba compartir con las demás personas también de Jesús, hasta que se me llegó el día. ¿Y quién fue la persona que le compartió de Jesús? Fue mi suegra. Ella llegó, nosotros somos santanecos, ella llegó a los pies de Cristo allá en la ciudad de Santana. Era un grupo lindo porque eran unas señoras hermosas que buscaban de Dios y se escapaban de sus casas, de sus esposos, porque no las dejaban que fueran a reunirse a los grupos de oración. Y ellas se reunían, se hacían el grupo como que iban a la casa de una amiga, luego a la casa de la otra, y todo era para el estudio de la palabra. Qué maravilloso es eso. Qué maravilloso es. Y hasta la fecha, allá, de ese grupo muy grande que hubo, unas están fuera del país, otras en el interior del país, otras están aquí en El Salvador, pero todas están perseverando. Gracias a Dios. Y qué lindo es cuando una madre busca el auxilio de Dios, cuando busca ese consejo de la palabra de Dios, cuánta buena influencia puede hacer en sus familias, ¿verdad? Sí, es de una enorme bendición porque si Cristo es quien gobierna nuestro hogar, las cosas tienen que funcionar bien. Claro, ¿verdad? Hay problemas, los problemas siempre están y van a estar, pero estando Cristo presente es diferente, es totalmente distinto. ¿Y en qué forma hace la diferencia Cristo en la vida de alguien como Amarilis que está enfrentando un problema de cáncer? Bueno, me pasó algo sumamente curioso, especial, como solo Dios lo sabe hacer. A mí me lo descubrieron entre el 30 de enero del 2017, pero en el 16, como en noviembre más o menos del 2016, alguien me comentó lo que sucedía, que había que leer la Biblia en Corea, las cantidades de veces que leían para ser un ministro, un proclamador de la palabra, que lo leían 76 veces la Biblia en el año como para poder ingresar, y yo me sentía avergonzada con el Señor y conmigo misma, porque yo dije,
Señor, yo te conozco desde hace 35 años y yo no he leído la Biblia 35 veces, tan siquiera, ¿verdad? Ni tan siquiera una vez al año la he leído. Entonces, eso como que golpeó mi corazón. Y fue un poquito antes de eso, pero me propuse firmemente y le dije al Señor, Señor, yo quiero leer tu palabra, pero realmente no solo leerla, sino que entenderla, escudriñarla, que penetre en mi vida. Y así lo comencé a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando llegué más o menos a esa altura, como del mes de noviembre, no tengo memoria de haber agarrado la palabra, la Biblia y haberme sentado en la cama, sino que yo recuerdo que estaba dormida, me levanté y de pronto yo estaba leyendo ya la Biblia. Ese trayecto yo no lo recuerdo, pero yo tenía la página abierta en el libro de Isaías, en el capítulo 35, hablando del rey Ezequías. Y entonces, y cuando comencé a leer, yo dije, Señor, ¿y qué? ¿Tengo alguna enfermedad? Realmente yo tenía síntomas, ¿verdad? Pero no habían logrado detectar qué era lo que yo tenía. No y había por un supuesto, diagnóstico, no había un diagnóstico. aunque sí le habían hecho exámenes. Hasta en ese noviembre me lo comenzaron a hacer. Y luego, porque todos me decían que era un estrés el que yo tenía. Y sí, realmente, verás, es una de las características principales, pero no era la causa el estrés, realmente. Pero seguí leyendo y me gustó tanto, ¿verdad? Ya lo había leído, pero cuando llegué a la parte de la porción en la cual habla que le pidió al Señor 15 años y el Señor se los otorgó. Y por supuesto sentí una enorme felicidad. Pero continué leyendo y seguí mi vida hasta cuando el 30 de enero me lo descubrieron. Entonces, hay algo que no quiero dejar pasar y es comentarle que cuando llego a hacerme uno de tantos exámenes que me habían pedido y me hacen una ultra abdominal y la radióloga empieza, ay, qué bonito que está, que el hígado, que el páncreas, que no sé qué. Y de pronto llega al riñón y me dice, aquí hay una masa. Y su actitud, su semblante cambió totalmente. Pero creo que lo más asombroso para mí fue ver la mano de Dios en mi vida cuando recibo la noticia, llama al internista, lo ven y me dice el doctor, le espero en mi clínica cuando salga con la radióloga. ¿Qué pensó Amarilis? ¿Qué pensó en ese momento? Pues cuando le dijeron, veo es una un masa. Cáncer. Ajá, veo una masa. Yo dije, doctora, ¿es un tumor entonces? Creo que sí. ¿Es maligno, es benigno? Ya vamos a ver, usted tranquila. Bueno, me esperé y cuando me dio pues la noticia, salgo, estaba uno de mis hijos afuera de la clínica esperándome y lo que se me ocurrió decirle nada más fue, mira qué vaina la que me apareció. Es una palabra bastante saltaneca, ¿verdad? Pero no la suelo usar. Pero eso fue todo lo que le dije. Y así que vamos a ver qué es lo que me dice el doctor. Y no lloré. Había una paz en mí, gracias a Dios, totalmente exagerada. Era algo que lo tomé como que me hubieran dicho, mire, fíjese que le acabamos de encontrar una espinilla, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué le hacemos para podérsela quitar. Esa fue mi reacción y esa no es una reacción normal. Y yo puedo ver la mano de Dios. Por eso me preparó todos los días en leer su palabra, en llenarme, en orar, ¿verdad? Y para que cuando me llegara la noticia, sí me afectó, claro, ¿verdad? O sea, por supuesto, pero no una cosa que yo sentí que me moría, ¿verdad? Claro. Aunque el diagnóstico, pues, es un diagnóstico grado 4 y con todas las cosas había así por haber, ¿verdad? Pero creo en el Señor Jesús. Bendito y lo he visto Dios. Durante todo este tiempo. Y
esto es una lección para todos nosotros, que inquirir en la palabra día a día Sí. es la medicina preventiva para toda enfermedad y para toda necesidad que nosotros podemos enfrentar en la vida, porque nunca sabemos cómo va a cambiar nuestra vida de un minuto a otro, de un Sí. momento a otro. Pero leer las Sagradas Escrituras, eso, qué lindo, nos prepara para experimentar paz y vigor en el alma ante una noticia de este tipo, como Sí, la enfrentó sí, usted. no, es una magnitud grande, ¿verdad? Enorme. La enfermedad del cáncer es algo realmente duro, difícil para el paciente, para la familia, para mucha gente, ¿verdad? Para mucha gente. Pero Dios es bueno, es fiel, y yo le agradezco al Señor todos los días de mi vida. Desde que me levanto he aprendido a darle gracias en todo. Así me levante con una gran alegría, como me levanto a veces totalmente, ¿verdad? Sin mucha fuerza. Con los efectos de ¿verdad? la quimio. Con los efectos de la ¿verdad? quimio, sí. Que son, entiendo que el efecto de la quimio es tan tremendo porque Sí. entra en unas crisis en cuanto al problemas en el aparato digestivo, ¿cierto? Sí, sí, es enorme. Bueno, en mi caso fui operada del riñón, me quitaron el riñón izquierdo, nervios, arterias, vasos, venas, ganglios, y luego encontraron también en el intestino y me cortaron un trozo grande, bastante grande. Bueno, hay vastedad, ¿verdad?, de intestino, pero me quitaron un trozo y luego engraparon. Y la recuperación, pero la recuperación uno como que va, ¿verdad? Y el Señor lo lleva ahí de su mano y uno sabe que es una operación y que tiene que finalizar. Pero la quimio sí es una cosa totalmente diferente porque queda al alcance de los médicos. Ahí realmente es la mano poderosa y sanadora del Señor Jesús. Amén. Solo Él, porque al médico se le escapa, porque a un paciente le puede haber dado una reacción y a otro paciente le da otra totalmente diferente. Entonces el médico no sabe por dónde va a agarrar, no sabe qué Él da, ¿verdad? Y gracias al Señor me ha puesto un equipo de médicos maravilloso que me han acompañado desde el 4 de abril, bueno, desde que fui diagnosticada, y están conmigo y hacen lo que pueden, pero llega un momento en que solo es el Señor, porque Él es el que va adelante, ¿verdad? Inclusive hay veces que he descubierto, tengo síntomas, reacciones que no se sabe por qué, y el Señor a través de un sueño me habla, a través de una consulta médica que he visto por televisión, como fue lo de la tiroides. Vi una doctora, la doctora Monterrosa, que fue entrevistada por la doctora Soriano, y cuando yo comencé a ver, yo dije, Dios mío, si esos son todos los síntomas que yo tengo. Entonces acudí al doctor y le digo, doctor, y solo le dije un síntoma. Porque ¿A qué le doctor dije, acudió, perdón? al oncólogo, y le digo, doctor, yo tengo, bueno, le oré primero al Señor y le dije, Señor, dale la sabiduría al médico, que con solo un síntoma él diga, este examen lo vamos a hacer o esto es lo que está pasando. Y gloria a Dios, así fue. Con un síntoma que yo le proporcioné, me dijo, le hemos hecho examen de tiroides antes de operarme, doctor. No, vamos con ese primero. Y ahí efectivamente, ahí salió, ahí apareció el daño. Gracias. Entonces, cosas como esas, solo Dios las puede hacer. Gracias a Dios. Esta es la ventaja, vamos a llamarle ventaja, los beneficios Sí. de tener a Cristo en nuestra vida y de adquirir el conocimiento de su palabra. Sí, Nos da sabiduría. ¿Qué hacer? Que es aún cuando
tenemos ciertos síntomas de que dice, algo está pasando en mi cuerpo, ¿y por qué este síntoma? Pero Dios nos da sabiduría. ¿A qué profesional acudir? Ponemos a los profesionales que nos atienden en las manos de Dios a través de la oración, porque ellos también, por mucha ciencia que tengan, necesitan de la sabiduría de lo alto para poder atender los diferentes efectos, los efectos colaterales que hay en cada paciente, como usted lo estaba diciendo. No es el mismo efecto colateral en uno que en otro paciente, ¿verdad? En todo vemos la intervención de Dios. Y nos quedamos cortos con todo su testimonio, porque también usted nos iba a hablar acerca de la sanidad que recibió para su hijo. Tal vez voy a ser muy breve para poder terminar. En 8 minutitos. Sí, bueno, él ahorita tiene 33 años y tenía en ese momento 2 años, y de pronto una temperatura comienza a llenarse de ganglios, lo llevo al pediatra, lo ve el doctor y dice, esto es leucemia. Comienza a hacerle todos los exámenes pertinentes, ¿verdad? Ya todo estaba completado y todo era leucemia. Mi suegro era un médico, ¿verdad? Él ya falleció, está en la presencia del Señor. Y ¿cómo se llamaba su médico? Mi suegro se llamaba Amílcar Portillo Reina. Y él dice, bueno, vamos con otro colega, el doctor Sancho Colombari, y el doctor dice, bueno, realmente esto es leucemia, está más que confirmado. Van estos exámenes para la Ochsner allá en los Estados Unidos y que nos digan qué vamos a hacer. Bueno, estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Que la leucemia pues no estaba tan desarrollada como ahora. Pero comenzamos a clamarle al Señor, a orar firmemente con mi esposo y el resto de la familia que conocía al Señor. Y luego en una oración me mandan un mensaje, me dice mi suegra, aquí te dejan un recadito que dice que quieren orar por tu mami porque no conoce de Cristo y que este es oportuno porque Dios va a hacer un cambio de diagnóstico. Y Dios hizo el cambio de diagnóstico. Dios hizo el cambio de diagnóstico y se convirtió de una leucemia confirmada con punción lumbar y con todo, se convirtió en una mononucleosis infecciosa de tipo leucozoide. ¿Y su hijo todavía está con vida? Sí, está con vida, sé que contento, ya lo dijo, pero para hacer eso. Y estudia la palabra del Señor, le sirve al Señor, ama a Dios, ¿verdad? Y agradecido con Él todos, ¿verdad? Porque hemos visto durante todo el trayecto desde mi vida, ¿verdad? Y ya casada con mis hijos y continúo viendo la mano poderosa del Señor. Bendito sea Dios. ¿Quiere decir que Dios es suficiente para Amarilis? Suficiente, más que suficiente. ¿Qué consejo quisiera dejarle a la teleaudiencia? Que pongan toda su vida en las manos del Señor. Que quien no le conoce y que nos está escuchando, que le rinda su corazón. Como yo lo rendí, no me he arrepentido, ni jamás lo haré. Que le digan al Señor que sea el centro, que perdone nuestros pecados porque cometemos atrocidades, ¿verdad? Su palabra está tan clara, pero como no la leemos, no entendemos. Como no buscamos ayuda cuando no entendemos tampoco, entonces se nos complica más la vida. Pero al darle nuestro corazón a Jesús, al pedirle perdón por nuestros pecados, hacerlo el centro de nuestras vidas, a decirle que Él obre de principio a fin, nuestra vida cambia. Todo es posible para el que cree. Pero ¿cómo vamos a creer si no le hemos conocido? Tenemos que conocerle y para eso es a través de su palabra, a través de la oración, a través de un ayuno, si se puede hacer, a través de buscar una iglesia donde poder congregarnos, ¿verdad? Es importantísimo porque la palabra de Dios dice que debemos de habitar los hermanos juntos en armonía.
Entonces tenemos que buscar de Él. No esperemos tanto, porque hoy hay cantidad de medios por los cuales nos enteramos la palabra del Señor. Eso que no he oído hablar del Señor, por lo menos aquí en nuestro país, ¿verdad? Y en muchos países no es cierto. Lo que hacemos es hacernos sordos, ¿verdad? Y endurecer nuestro corazón, nuestra cerviz, para no poderla doblegar delante de la presencia del Señor. Pero si lo hacemos, entonces vamos a ser grandemente bendecidos. Hay enfermedades como la que tengo yo, que es una enfermedad pues crónica, es mortal, es de todo, pero vamos a vivir el tiempo que Dios lo quiera, así como lo quiera, pero vivir cada día a plenitud. Yo ahora digo que hoy soy más feliz que antes, sí, y me siento libre a pesar de tener una enfermedad, y me siento plena porque cuando me siento mal, que siento de fallecer y vuelvo la mirada a Cristo, a Jesús, entonces la vida me cambia. Gracias. Y los síntomas también. Gracias a Dios. Y yo soy testigo de que usted ha tenido una verdadera entrega a Dios. Sé que hacía esfuerzos enormes para estudiar en el bíblico y que se esforzó hasta graduar del bíblico. No sé si está bien que lo diga, pero que hasta le descontaban en su lugar de trabajo para salir a la hora que le correspondía salir, para poder llegar a las clases en el bíblico. Usted es una mujer admirable y que Dios la bendiga y que cumpla su perfecta voluntad en su vida. Es mi deseo, y también para la teleaudiencia. Haga a Cristo el Señor de su vida, su Salvador, y Él será suficiente para sustentarle a usted en toda necesidad. Que Dios le bendiga y hasta el próximo programa. Tarde o temprano, cada uno de nosotros va a enfrentar una situación difícil, y es allí donde tenemos que recordarnos de quiénes somos hijos y las promesas que ese Dios amado y Padre nuestro nos ha dado. ¿Qué esperas tú para hacer a Jesucristo tu Señor y Salvador y poder vivir esa vida plena de esperanza a pesar de las situaciones que nos rodean? Repite después de mí: Señor Jesús, me arrepiento de todo corazón de mis pecados. Creo que tú moriste por mí en la cruz y que tú resucitaste al tercer día para darme salvación y vida eterna. Tú tomaste mi lugar en la cruz. Y ahora yo te pido, mi Jesús, que vengas a mi vida, que seas el Señor de mi vida, y yo te recibo hoy como mi único Señor y Salvador. Si tú hiciste esa oración, sé que vas a experimentar un cambio de vida, una esperanza que no tenías antes, porque ahora tienes al Señor Jesucristo en tu corazón. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.